Un sistema económico en donde la ciencia, la tecnología, el enorme desarrollo de las fuerzas productivas, los medios de producción, el capital como relación social de producción, el fruto del trabajo de las mayorías, la riqueza social, no se emplee para la industria de las armas, para fabricar armas de destrucción masiva, nucleares, biológicas y químicas, que actualmente tienen la capacidad para eliminar no solo a la humanidad, sino a la mayor parte de las formas de vida complejas sobre la faz del planeta. Una sociedad en donde no se utilice la ciencia y la tecnología para perpetuar industrias inmorales, desde la industria de los alimentos química y genéticamente modificados que comercializan venenos, desde el azúcar refinado hasta los productos fruto de una ingeniería genética que no tiene en cuenta ni las necesidades de las mayorías, ni el mejorar las condiciones de vida, sino que tiene únicamente el propósito de aumentar la tasa de ganancia de las burguesías que controlan estos mercados. Una sociedad en donde no se utilice la ciencia para perpetuar la producción tecnológica de dispositivos, aparatos y en suma mercancías a costa de la depredación precipitada que agudiza la crisis ecológica, la crisis medioambiental, acelera el calentamiento global, causa la deforestación, contamina los océanos, destruye la capa de ozono, hace que se derritan los polos y hasta extingue especies que alteran el equilibrio ecológico. Una sociedad en donde el desarrollo científico y tecnológico no se utilice ni para la guerra, ni para las industrias que mediante la obsolescencia programada limitan el auténtico progreso científico, limitan la manera en la que se puede innovar en el campo de las ciencias aplicado a la tecnología y a la industria y subyugan todo ese desarrollo teórico a los intereses de los capitalistas que se resumen a aumentar la tasa de ganancia, a aumentar la plusvalía que le sacan a los obreros que trabajan en la producción de estas distintas industrias, a aumentar la plusvalía que le sacan a los capitales tecnológicamente menos desarrollados con los cuales compiten en el mercado y a aumentar la ganancia que obtienen al vender el producto, al generar ciclos de consumismo, en el caso de la industria de las farmacéuticas, ciclo de dependencia, donde no se trata de crear medicamentos que satisfagan las necesidades reales de los enfermos, es decir, curar las enfermedades, sino que simplemente se trata de vender, de maximizar la producción y de maximizar la ganancia acumulada bajo forma de propiedad privada por los burgueses. Una sociedad en donde la ciencia y la tecnología se utilicen primero para satisfacer las necesidades básicas de los sujetos vivientes que son la premisa de todo proceso histórico, como escriben Marx y Engels en la ideología alemana, porque actualmente nos encontramos con un capitalismo que en el primer mundo llega al paroxismo de la crisis de superproducción, donde el capital como valor en circulación se paraliza por un exceso de mercancías que se producen a costa de la agudización de la explotación de la clase trabajadora. Se producen toneladas de alimentos química y genéticamente modificados que tienen un efecto desastroso en la calidad de vida de las personas, aumentando la obesidad, aumentando enfermedades como la diabetes, aumentando enfermedades relacionadas al sistema cardiovascular, empeorando las condiciones de vida, mientras 9 millones de personas se mueren cada año de hambre, según informes de las Naciones Unidas. 9 millones de personas se mueren de hambre mientras el capitalismo llega al paroxismo de la crisis de superproducción de alimentos que causan daños irreparables en la salud, de tecnología a costa de la depredación y destrucción de el medio ambiente, de armas cada vez más destructivas que tienen el potencial para aniquilar la posibilidad de perpetuar la vida en el futuro y de toda clase de mercancías que no responden ni a las necesidades del estómago ni a las necesidades de la fantasía, para citar la frase en el primer tomo del Capital, donde Marx dice que una mercancía es un objeto exterior que merced a sus propiedades satisface necesidades sean del estómago o sean originadas en la fantasía. Por lo tanto, una sociedad en donde la ciencia y la tecnología no se desperdicie, no se utilice para los fines de la industria de la guerra, para los fines de la obsolescencia programada, para la producción que tiene el objetivo de maximizar ganancias a costa de destruir la naturaleza y de empeorar las condiciones de vida del consumidor a costa también de la explotación del productor.
Una sociedad en donde todo ese desarrollo científico y tecnológico esté al servicio de las necesidades de las mayorías, se utilice esa capacidad técnica científica para abolir el hambre, para abolir la pobreza, redistribuyendo la enorme riqueza social, transformando radicalmente las contradicciones concretas del modo de producción capitalista, como la contradicción capital-trabajo, en donde el capital como relación social de producción, fruto del trabajo colectivo de las mayorías, es apropiado por una clase dominante minoritaria, y vemos que conforme avanza el capitalismo hay una mayor centralización de la riqueza, de los medios de producción y del capital, de tal manera que hoy en día las 10 personas más ricas del mundo acumulan entre ellos más capital que la mitad de la humanidad, eliminando la plusvalía absoluta y relativa, entendida como la no remuneración de la totalidad del valor que produce un productor en su jornada laboral, porque la fuente del valor es el trabajo indiferenciado abstractamente humano, gasto de la misma fuerza de trabajo humana, que implica la calidad social del trabajo contenido dentro de una mercancía, porque una mercancía es un valor de uso, y ese valor de uso tiene una utilidad que se deriva de propiedades objetivas de la materia que provee la naturaleza, y sobre esa materia se aplica fuerza de trabajo humana dentro de una actividad productiva específica que tiene la finalidad de producir un valor de uso. Ese es el trabajo útil. El trabajo útil de la naturaleza son la fuente de las mercancías y por lo tanto de la riqueza social, que en el capitalismo se presenta como un gran cúmulo de mercancías. Sin embargo, cuando se intercambian mercancías, el valor de cambio como relación cuantitativa de intercambio entre valores de uso heterogéneos hace abstracción de la especificidad cualitativa de esos valores de uso de los trabajos útiles que los producen y remiten a la sustancia generadora del valor, que en el capital es el trabajo indiferenciado abstractamente humano. Ese trabajo indiferenciado abstractamente humano se objetiva en una jornada laboral y constituye el valor de una mercancía que luego se transforma en precio cuando se comercializa. La totalidad de ese valor, de esa vida humana del productor que es objetivada en su jornada laboral, no se le devuelve en la totalidad en el salario. Por lo tanto, ese valor excedente, que es el plusvalor, se lo acumula el capitalista de manera ilegítima bajo la forma de propiedad privada. Por eso, cuando Marx y Engels hablan de abolir la propiedad privada en el Manifiesto Comunista, se hace referencia a la propiedad privada, que es el resultado de la acumulación ilegítima de plusvalor, de valor excedente que no se le paga y por lo tanto se le roba al proletario, al productor, al asalariado. Una sociedad, por lo tanto, que utilice la ciencia y la tecnología para abolir la pobreza, para abolir el hambre, para mejorar las condiciones de vida, para frenar el calentamiento global y la depredación de la naturaleza. Una sociedad cuya economía haya superado la plusvalía absoluta y relativa. La plusvalía absoluta es aumentar la jornada laboral, el tiempo de trabajo, para incrementar la cantidad de lo que Marx denomina el plus trabajo, que es la fuente generadora del plusvalor, de la plusvalía. La plusvalía relativa, por otra parte, implica reducir el salario en proporción al valor que luego se convierte en precio en el mercado. Una sociedad que haya superado el trabajo enajenado, que es un concepto que desarrolla el joven Marx en sus manuscritos económico-filosóficos de 1844, y que a partir de la noción de enajenación como exteriorización en la filosofía de Hegel, Marx va a ver que el productor no puede verse reflejado en lo que produce, sino lo que produce genera una ruptura dentro de la actividad productiva necesaria para producir esa mercancía entre la idea del productor y la actividad productiva. Eso lo vemos hoy en día en los científicos, en los ingenieros que no pueden innovar dentro de las grandes industrias y mercados porque deben ajustarse a los intereses de la burguesía y a lo que los capitalistas imponen dentro de cada régimen de producción. Necesitan obtener plusvalía, necesitan obtener tasa de ganancia, necesitan generar consumismo, no les importa si es a costa de destruir el planeta, si es a costa de empeorar las condiciones de vida, lo que les importa es maximizar sus ganancias. Y por eso todo el enorme desarrollo teórico de la ciencia no se puede aplicar libremente dentro de un auténtico progreso en la manera en la que se produce actualmente la tecnología, los medicamentos, los alimentos, todas las demás mercancías fundamentales, e incluso en el sector de los servicios vemos también la alienación entre el productor y la actividad productiva, donde está objetivando su fuerza de trabajo humana. Una sociedad sin plusvalía absoluta y relativa, una sociedad cuyo sistema económico haya superado la alienación entre el productor
y el trabajo, que implica superar la contradicción entre capital y trabajo, es decir, que los medios de producción ya no estén centralizados, porque el control centralizado de los medios de producción hace que la ciencia se utilice para la guerra, que la ciencia se utilice para una industria farmacéutica que le interesa vender y no curar, que se utilice para una industria de los alimentos donde se comercializan venenos que causan toda clase de problemas en la salud. Hace que se utilice la ciencia y la tecnología de acuerdo a los intereses de la clase minoritaria, de la clase burguesa. Una sociedad en donde el ciclo del capital, cuya primera fase consiste en que el propietario del capital compra los medios de producción y la fuerza de trabajo. Después el productor en la segunda etapa produce una mercancía cuyo valor supera el capital originalmente invertido a través de una plusvalía, y luego, mediante la ley de fijación de precios a partir del valor que ofrece la teoría del valor de Marx, esa mercancía se comercializa en el mercado y el capitalista, dentro de la relación entre capital industrial, capital mercantil y capital financiero, distribuye esa plusvalía en el contexto de la competencia con otros capitales y de la interdependencia con otros capitales, transformando radicalmente ese ciclo del capital, aboliendo la propiedad privada sobre los medios de producción y garantizando que sean los productores los dueños de los medios de producción, que sean los dueños de su trabajo, que su salario remunere la cantidad total de valor que producen en una jornada laboral. Una sociedad en donde se utilice la ciencia nunca más para la guerra, nunca más para la muerte, para la destrucción, sino que se utilice para realmente mediar la relación entre el hombre y la naturaleza y mejorar las condiciones de vida, son algunas de las metas del comunismo. El comunismo es un modo de producción que busca superar las contradicciones del capitalismo, superar la explotación, abolir la pobreza, abolir la miseria material, la injusticia bajo la forma de la desigualdad económica cada vez más pronunciada conforme se centraliza más la riqueza, la brecha entre los más pobres y los más ricos aumenta desproporcionalmente. El comunismo es ese modo de producción que aprovecha el desarrollo de las fuerzas productivas de la ciencia y de la tecnología en el capitalismo, pero haciendo que las relaciones sociales de producción que determinan la estructura de clases en el capitalismo sean abolidas, sean superadas por medio de una revolución. El comunismo, por lo tanto, busca utilizar el enorme desarrollo científico dentro de una economía sin plusvalía, sin trabajo cosificado, sin control privado sobre los medios de producción, sin contradicción entre el capital y el trabajo, sin ciclo del capital donde se produce un valor excedente que se distribuye entre los capitales, sin competencia entre los capitalistas, sino reemplazando el esquema del mercado regulado por la competencia entre capitales por federaciones de proletarios o de productores con el control de los medios de producción. Sobre la base del comunismo será posible constituir un Estado verdaderamente democrático. Todas las discusiones en torno a la legitimidad del poder político, en torno a la democracia deliberativa, desde el liberalismo filosófico pasando por la Ilustración hasta Habermas, solo tienen sentido si se dan sobre la base de un modo de producción que ha superado la explotación del hombre por el hombre. Por lo tanto, teniendo en cuenta la crisis actual ecológica, medioambiental, el ritmo de precipitación preocupante del calentamiento global, la depredación de recursos no renovables, la amenaza de las armas de destrucción masiva, hay más de 20.000 ojivas nucleares. ¿Cuándo se van a utilizar esas ojivas nucleares? Si se llegaran a utilizar, nos vamos a extinguir como especie y probablemente el planeta va a quedar reducido a un desierto como Marte después de emplear esas armas nucleares. La explotación es cada vez mayor en el proletariado, sobre todo del tercer mundo, y también en el llamado taller del mundo. Pensemos la situación del proletariado en China. La centralización de la riqueza cada vez en menos manos hace que aumente la pobreza a nivel mundial. Las expresiones políticas de la lucha de clases que revela la verdadera naturaleza del Estado burgués como administrador de los negocios capitalistas, que no tiene problemas en ejercer el biopoder, en ejercer formas autoritarias del poder político como estamos viendo en países como Colombia actualmente, la guerra como forma de revitalizar el capital para evitar una crisis de superproducción que explica las invasiones estadounidenses al Medio Oriente,
y que es necesaria para mantener activa la industria de las armas. La imperancia de la plusvalía absoluta y relativa. Si miramos el salario de la mayoría de los asalariados actualmente en todo el mundo, ese salario no remunera la totalidad del valor que producen, y también ese salario para los asalariados que trabajan en el sector servicios no remunera la totalidad del esfuerzo y de vida humana que invierten en su jornada laboral. El salario de un maestro, sobre todo en la periferia, es miserable, lo mismo que el salario de un médico, de una enfermera que trabajan en un hospital, no remunera la totalidad del esfuerzo físico que invierten en su respectiva labor. Considerando todas estas contradicciones del capitalismo actualmente, se vuelve urgente volver al marxismo, volver a la teoría del valor de Marx para caracterizar el capitalismo adecuadamente, más allá del provincialismo posmoderno de autores como Lyotard, que afirman que estamos en una época postindustrial, que es una caracterización completamente equívoca del capitalismo actualmente, porque si nos vamos a China, por ejemplo, hay una enorme proletarización de los asalariados, es decir, los asalariados van a los centros de producción porque China es el taller del mundo, se agudiza la división entre trabajo intelectual y trabajo físico, que se expresa bajo la forma de la división entre campo y ciudad, y de esos centros de producción se genera una interdependencia mundial. Muchas economías del primer mundo dependen de la producción acelerada industrial de China, que tiene la mayor concentración de proletarios en el mundo. Si vemos la situación del tercer mundo, ni siquiera hay un proletariado industrial bien constituido en África y Latinoamérica, mucho menos una sociedad postindustrial. Superando, por lo tanto, el neoliberalismo, el neokeynesianismo, todos los modelos económicos como la escuela de Austria o la escuela neoclásica del equilibrio general, que no parten de la explotación real del obrero, dejan por fuera al productor y parten de las leyes abstractas del mercado para subyugar su conocimiento a los intereses de la burguesía, y lo que contribuyen es al fetichismo de la mercancía en tanto al ocultamiento de las relaciones sociales de producción auténticas. Superando el posmodernismo en la filosofía y los modelos hegemónicos de la economía burguesa actualmente, se vuelve urgente volver a la caracterización del capitalismo que realiza Marx, sobre todo en los 3 tomos del Capital, volver a la tradición especialmente económica del marxismo para dar cuenta de las contradicciones concretas del capitalismo, por qué hay pobreza, por qué hay una mayor injusticia política, viendo lo político como un reflejo de las contradicciones en la base económica, entender la cultura en función de las dinámicas reales y de los procesos de producción del capitalismo contemporáneo, criticando nociones cómicamente erradas como la de Byung-Chul Han, que propone la sociedad del cansancio, pasando por alto las dinámicas reales de producción de mercancías, la antítesis entre valor y valor de uso, que se expresa bajo la forma relativa simple o singular del valor, donde se intercambian dos mercancías, luego asume la forma relativa desplegada del valor, donde la mercancía que asume la forma relativa del valor proyecta o despliega su valor en un conjunto de mercancías, luego se pasa a la forma general del valor, donde una mercancía asume la forma del equivalente general, y finalmente se llega a la forma dineraria, donde es el oro o el dinero el que asume la forma del equivalente general, para entender cómo funciona el intercambio de mercancías, el proceso de producción del capital, su circulación en el comercio interno y en el mercado mundial, pasando por alto la plusvalía absoluta y relativa, la contradicción entre capital y trabajo. De manera que el marxismo cobra una gran importancia actualmente, y la praxis política del comunismo es la mejor apuesta para transformar la sociedad en la que vivimos actualmente. Si queremos seguir en este planeta, se vuelve absolutamente urgente dar al traste con las contradicciones del capitalismo. De otro modo, nos vamos a destruir.